El director general encubierto pide café en su propia cafetería y se detiene al oír tres palabras de la camarera. ¿Qué pasaría si el empresario más exitoso de la ciudad nunca hubiera visto realmente a sus propios empleados hasta el día en que se disfrazó de desconocido? Robert Harrison era propietario de 43 cafeterías en 3 estados, pero en aquella gris mañana de martes, se encontraba frente a su cafetería insignia con una chaqueta arrugada y una gorra de béisbol calada sobre los ojos. A sus 46 años, Robert había construido un imperio a partir de una sola cafetería que le había dejado su abuela. Sin embargo, no recordaba la última vez que se había sentado y pedido una taza de café como un cliente habitual. A través de la ventana observó a una mujer de ojos amables y cabello castaño grisáceo, recogido en una sencilla coleta. Se movía entre las mesas con la elegancia natural de alguien que llevaba años sirviendo a los demás. Algo en sus modales amables le hizo detenerse. Había visto su nombre en las nóminas, Joyce Martínez, 38 años, 4 años en la empresa, pero nunca antes se había fijado en ella. Al alcanzar el pomo de la puerta, Robert no tenía ni idea de que tres simples palabras estaban a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre el éxito. ¿Desde dónde vas a ver el partido esta noche? La ajetreada mañana había dado paso al agradable murmullo de los clientes habituales cuando Robert entró. El rico aroma de los granos recién molidos se mezclaba con la suave charla de los vecinos que se ponían al día mientras tomaban su café diario. Había diseñado estos espacios para que resultaran cálidos y acogedores. Pero, sentado allí como un cliente más, se fijó en detalles que se le habían escapado durante sus apresuradas visitas de negocios. La zona desgastada del suelo de madera por donde habían pasado innumerables pies. La forma en que la luz del sol pintaba cuadrados dorados sobre las mesas desiguales. Su decorador lo había calificado de encantadoramente ecléctico. Joyce se acercó a su mesa en la esquina con una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. «Buenos días. ¿Qué le apetece hoy?» Su voz transmitía una calidez que hacía que los desconocidos se sintieran como viejos amigos. Robert se encontró estudiando su rostro, fijándose en las arrugas de expresión que delataban a alguien que encontraba alegría en los pequeños momentos, y en las ojeras que insinuaban largos días y quizás noches aún más largas. «Solo un café normal, por favor. Solo». Robert mantuvo la voz más baja de lo habitual, agradecido por la gorra de béisbol que ocultaba sus rasgos. Había ensayado este momento, preocupado por si alguien pudiera reconocerlo, pero Joyce se limitó a asentir y se dirigió a la barra. Mientras preparaba su pedido, Robert observó el ritmo tranquilo del turno de mañana. Tom, el joven barista de sonrisa brillante, anunciaba los pedidos de bebidas con un entusiasmo contagioso. Betty, que debía de estar cerca de la edad de jubilación, limpiaba las mesas con meticuloso cuidado, deteniéndose para charlar con un anciano que parecía ser un cliente habitual. Esto no era la máquina eficiente y orientada a los beneficios que él imaginaba cuando revisaba los informes trimestrales. Se parecía más a un lugar de reunión, una pequeña comunidad dentro de la gran ciudad. Joyce regresó con su café y lo dejó con cuidado, colocando el asa en la posición correcta. «Aquí tiene. ¿Le puedo traer algo más? ¿Un pastelito, tal vez?» Betty ha hecho esta mañana sus famosos muffins de arándanos y aún están calientes. Robert negó con la cabeza y para su sorpresa preguntó, «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?» «4 años», respondió Joyce con los ojos brillantes. «Empecé justo después de que falleciera mi marido. Necesitaba algo que me mantuviera ocupada, ya sabe. Las cafeterías son buenas para eso. Siempre hay alguien que necesita unas palabras amables con su café matutino». Hizo una pausa y miró a su alrededor, al bullicioso café. «Me encanta estar aquí. El señor Harrison, que es el dueño, no viene mucho, pero ha creado algo especial. La gente se siente como en casa aquí». La casual mención de su nombre provocó una inesperada sacudida en el pecho de Robert. Aquí había una empleada que hablaba de él con sincero aprecio. Alguien a quien había influido en su vida sin conocer siquiera su historia. Darse cuenta de que Joyce había perdido a su marido, que este trabajo representaba para ella algo más que un sueldo, le hizo ver los números de sus hojas de cálculo de otra manera. A medida que avanzaba la mañana,
Robert se vio envuelto en el sutil drama de la vida de la cafetería. Vio a Joyce tratar a un cliente frustrado con tanta paciencia y elegancia que el hombre enfadado se marchó con una sonrisa y una disculpa. Vio a Tom esforzarse por recordar el complicado pedido de una clienta habitual, lo que le valió una agradecida palmada en el hombro por parte de la anciana. Betty compartía historias sobre sus nietos mientras rellenaba las tazas de café, convirtiendo el servicio rutinario en una conexión genuina. Pero Robert también notó cosas que le preocupaban. La cafetera hacía un ruido chirriante que sugería que necesitaba una reparación. Los zapatos de Joyce estaban muy gastados, un detalle que delataba que alguien se conformaba con lo que tenía. Durante un breve descanso escuchó a Tom preguntarle en voz baja a Joyce si podía cubrir parte de su turno la semana siguiente porque su segundo trabajo había cambiado su horario. Estas no eran las métricas que Robert registraba en sus informes mensuales. Las encuestas de satisfacción del cliente no reflejaban la forma en que Joyce recordaba cómo le gustaba el té a la señora Patterson o cómo Tom siempre preguntaba por las familias de las personas. Los estados financieros mostraban beneficios saludables, pero no revelaban que sus empleados compaginaban varios trabajos y hacían sacrificios personales para proporcionar la calidez y la atención que hacían que sus cafeterías tuvieran éxito. Cuando Joyce le trajo una recarga gratuita, algo que él nunca había autorizado, pero que aparentemente ocurría con regularidad, Robert se dio cuenta de que estaba viendo su negocio con otros ojos. Los gestos generosos, el tiempo extra que dedicaban a los clientes solitarios, la forma en que su personal trataba a cada persona que entraba por la puerta como si fuera importante. Nada de esto aparecía en sus cuidados análisis de los márgenes de beneficio. «Pareces muy pensativo», observó Joyce mientras le rellenaba la taza. «¿Va todo bien?» Robert levantó la vista hacia su expresión preocupada y sintió que algo se movía en su pecho. Esta mujer, que tenía todas las razones para centrarse en sus propias dificultades, estaba genuinamente preocupada por un desconocido sentado solo en una cafetería. «Solo pensar en cómo a veces no vemos lo que tenemos delante», dijo en voz baja. Joyce asintió con comprensión. «Mi difunto marido solía decir eso. Me decía que buscara lo bueno en los momentos cotidianos, porque ahí es donde se esconde el verdadero tesoro». Sonrió suavemente. Tenía razón en casi todo. Mientras se alejaba para atender a otro cliente, Robert se recostó en su silla sintiendo el peso de su descubrimiento. Había construido un negocio exitoso, pero había pasado por alto la esencia de lo que lo hacía funcionar. La pregunta que comenzó a formarse en su mente no tenía que ver con las ganancias o la expansión. Se trataba de si realmente entendía a las personas que habían hecho posible su éxito y si estaba haciendo lo correcto por ellas. La tarde trajo una energía diferente al café. Robert tenía la intención de quedarse una hora, tal vez dos, pero se encontró reacio a abandonar esta ventana a su propia empresa. Se había trasladado a una mesa cerca del fondo, desde donde podía observar sin llamar la atención, y lo que vio comenzó a cambiar todo lo que creía saber sobre el liderazgo. Alrededor de las 200 entró una joven madre con un niño pequeño que lloraba y un bebé en un cochecito. Parecía agotada, con ese cansancio profundo que proviene de las noches sin dormir y las exigencias interminables. Mientras luchaba por controlar a los dos niños mientras intentaba pedir, Joyce apareció a su lado como un ángel de la misericordia. «Ven, cariño, déjame ayudarte con eso», dijo Joyce, levantando sin esfuerzo al niño pequeño mientras la madre hacía el pedido. «¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó al niño, que dejó de llorar y la miró con ojos curiosos. «Se llama Jake», dijo la madre agradecida. «Está teniendo un día difícil». «En realidad, los dos lo estamos teniendo», respondió Joyce, dejando a Robert sin palabras. No se limitó a tomar la comanda y seguir adelante. En lugar de eso, pasó 10 minutos ayudando a la joven madre a encontrar un sitio cómodo. Le trajo unas galletas a Jake e incluso cogió al bebé en brazos para que la mujer pudiera tomarse su café tranquilamente. Cuando la madre intentó pagar, Joyce le dijo en voz baja que las bebidas de los niños corrían a cargo de la casa. Otra política que Robert nunca había autorizado, pero que aparentemente se aplicaba con regularidad.
La escena despertó algo profundo en la memoria de Robert. Su propia abuela, que había fundado la cafetería original, solía hacer exactamente lo mismo. Ella creía que una cafetería debía ser un refugio para cualquiera que lo necesitara, tanto si estaba celebrando algo como si estaba pasando por un mal momento. En algún momento, al centrarse en el crecimiento y los beneficios, había perdido de vista ese principio fundacional. Pero Joyce no había terminado de sorprenderlo. A medida que avanzaba la tarde, la vio deslizar un pastelito extra en la bolsa de un anciano cuando pensaba que nadie la veía. Pasó su propio descanso escuchando a un adolescente que parecía molesto por algo, ofreciéndole pañuelos y palabras amables. Cuando la tarjeta de un cliente fue rechazada, Joyce simplemente dijo, «No se preocupe por eso hoy, lo cobraremos la próxima vez», y pagó el café ella misma. Cada acto de amabilidad era pequeño, casi invisible, pero en conjunto dibujaban la imagen de alguien que entendía que su trabajo era mucho más que servir café. Joyce estaba creando momentos de gracia en la vida de las personas, y lo hacía con sus propios recursos limitados porque creía que era lo correcto. Robert se encontró pensando en su propia vida. Su oficina en esquina a 40 pisos sobre la ciudad. Los informes que reducían a los seres humanos a números y estadísticas. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido una conversación sincera con alguien que no quería nada de él? ¿Cuándo fue la última vez que se dio cuenta de que alguien estaba teniendo un mal día y necesitaba unas palabras amables? La revelación le golpeó como un golpe físico. Se había centrado tanto en construir su imperio que se había olvidado de construir relaciones con las personas que lo hacían posible. Sus empleados no eran solo nombres en una nómina, eran personas con sus propias luchas y sueños. Y muchos de ellos, como Joyce, se esforzaban cada día por defender valores que él mismo había dejado de practicar. Al acercarse la hora de cierre, Robert escuchó una conversación que le oprimió el pecho con emoción. Joyce hablaba con Tom cerca de la máquina de café, y su voz denotaba preocupación. «No sé si podré hacer esos turnos extra la semana que viene», decía. «Mi madre lo está pasando mal desde que le operaron de la cadera y no me gusta dejarla sola demasiado tiempo». Tom asintió con simpatía. «Podría preguntarle a Betty si quiere esas horas». Mencionó que necesitaba dinero extra para la ropa del colegio de su nieto. «Es muy amable por tu parte pensar en ella», respondió Joyce. «Aquí todos nos cuidamos unos a otros, ¿no? Es como si el señor Harrison hubiera creado este lugar donde la gente se preocupa realmente por los demás». Robert no pasó por alto la ironía. Sus empleados le atribuían el mérito de haber creado un ambiente solidario, mientras él se sentaba allí, dándose cuenta de que no había tenido casi nada que ver con la cultura que ellos mismos habían construido. Vivían valores que él había olvidado, mostraban una amabilidad que él había dejado de practicar y se apoyaban mutuamente de formas que nunca aparecían en sus informes de gestión. Si este momento te ha emocionado, dale al me gusta al video. Historias como esta nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Cuando Joyce comenzó a limpiar las mesas para cerrar, Robert supo que no podía irse sin abordar de alguna manera lo que había presenciado. Pero también sabía que revelar su identidad ahora lo cambiaría todo, posiblemente destruyendo la visión auténtica que había tenido de los verdaderos sentimientos y las luchas diarias de sus empleados. La pregunta que le rondaba la cabeza ya no se refería solo a los negocios. Se trataba de qué tipo de persona quería ser y si era demasiado tarde para convertirse en el líder que sus empleados se merecían. El peso del descubrimiento de Robert lo siguió hasta su casa. Esa noche, instalándose en su ático como una espesa niebla, se paró junto a las ventanas del piso, mirando las luces de la ciudad, pero en lugar de sentir la satisfacción habitual de contemplar su dominio, se sintió extrañamente vacío. El lujo que lo rodeaba de repente le pareció un elaborado decorado en una obra de teatro que había estado representando para un público de una sola persona. No podía dejar de pensar en los zapatos gastados y el espíritu generoso de Joyce, en la forma en que había pagado el café de un desconocido con lo que probablemente era su propia propina. El contraste entre su auténtica amabilidad y su distante estilo de gestión lo atormentó durante una noche de insomnio.
A la mañana siguiente, Robert se encontró de nuevo en la cafetería, esta vez llegando aún más temprano. Se había dicho a sí mismo que necesitaba recabar más información, pero en realidad le atraía algo más profundo. Ver a Joyce y a sus compañeros le había recordado una versión de sí mismo que había olvidado, a alguien que en otro tiempo creía que el éxito significaba algo más que acumular riqueza. Joyce lo saludó con la misma cálida sonrisa que el día anterior. Ha vuelto. Me alegro. Eso significa que estamos haciendo algo bien. Su genuino placer al ver a un cliente que regresaba hizo que a Robert se le hiciera un nudo en la garganta por la emoción. Mientras se acomodaba en su mesa habitual de la esquina, Robert se fijó en detalles que se le habían escapado el día anterior. El bote de propinas junto a la caja registradora estaba casi vacío, pero Joyce y Tom seguían atendiendo a todos los clientes con un entusiasmo inquebrantable. Betty estaba trabajando a pesar de estar claramente resfriada, negándose a llamar para decir que estaba enferma porque sabía que les faltaría personal. La mañana trajo consigo una crisis que pondría a prueba todo lo que Robert creía saber sobre liderazgo. Alrededor de las 10 UIL, un hombre bien vestido de unos 50 años irrumpió por la puerta, con el rostro enrojecido por la ira. Robert lo reconoció inmediatamente. Charles Mitchell, el gerente regional que Robert había contratado hacía 6 meses. ¿Dónde está Joyce Martínez?, exigió Mitchell en voz alta, lo que provocó que las conversaciones en toda la cafetería se detuvieran. Joyce salió de detrás del mostrador, manteniendo la compostura a pesar de la evidente tensión. Soy Joyce. ¿En qué puedo ayudarle, señor Mitchell? Tenemos que hablar ahora mismo. El tono de Mitchell era duro. He estado revisando las cifras y hay graves discrepancias en tus informes de caja. Falta dinero que debería estar ahí. Robert vio como Joyce palidecía, pero ella mantuvo la dignidad. No sé a qué se refiere. Siempre cuento la caja con cuidado al final de cada turno. Bueno, al parecer no lo suficiente, espetó Mitchell. La oficina central está preocupada por los robos y tu caja siempre tiene déficit. Vamos a tener que hablar sobre tu situación laboral. La cafetería se había quedado completamente en silencio. Robert podía ver la conmoción y el dolor en los ojos de Joyce, cómo le temblaban ligeramente las manos mientras asimilaba la acusación. Pensó en todas las pequeñas bondades que había presenciado, las bebidas gratis para los clientes con dificultades, los pasteles extra que metía en las bolsas, las veces que Joyce había cubierto los déficits con su propio dinero. La comprensión le golpeó como un rayo. El dinero que faltaba no era un robo, era generosidad. Joyce había estado absorbiendo silenciosamente el coste de su compasión, regalando artículos y cubriendo gastos porque creía en tratar a las personas con amabilidad. Tom dio un paso adelante, con el rostro joven enrojecido por la ira protectora. Señor Mitchell, Joyce es la persona más honesta que conozco. Si falta dinero, tiene que haber otra explicación. No te metas en esto, advirtió Mitchell. Esto es entre Joyce y la dirección. Betty se unió a Tom, sustituyendo su actitud maternal por una lealtad feroz. Esa chica nunca ha cogido ni un sobrecito de azúcar que no fuera suyo. Si quiere acusar a alguien de robo, más vale que tenga pruebas. La escena que se desarrollaba ante Robert era más que una simple disputa laboral. Era un momento que definiría el tipo de empresa que había construido y el tipo de hombre que era. Sus empleados se defendían unos a otros con un valor y una lealtad que le hacían sentir humilde. La voz de Joyce era tranquila pero firme cuando habló. Sr. Mitchell, nunca he robado nada en mi vida. Si falta dinero, puedo explicar cada transacción. A veces ayudo a los clientes que no tienen cambio suficiente y otras veces regalo bebidas a personas que realmente las necesitan. Siempre tuve la intención de hablar con el Sr. Harrison para que lo convirtiera en una política oficial, pero nunca quise que nadie se quedara sin café por no poder pagarlo. Ese es precisamente el problema, respondió Mitchell con frialdad. No está autorizada a regalar mercancía. Es un robo, simple y llanamente. Robert sintió que algo se rompía en su pecho. No era dolor, sino una barrera que había estado conteniendo años de emociones reprimidas. Ahí estaba Joyce, explicando con tranquila dignidad cómo había estado viviendo los valores de su abuela,
mientras él había olvidado que existían. Estaba dispuesta a perder su trabajo antes que renegar de sus actos de bondad. Ese momento lo cristalizó todo. Robert había estado luchando por comprender el liderazgo, el éxito, lo que significaba construir algo que valiera la pena. Podía quedarse allí sentado, disfrazado, y ver cómo una buena mujer era destruida por un sistema que él había creado. O podía encontrar el valor para recordar quién había querido ser en algún momento. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. A veces, los momentos más difíciles son los que más nos enseñan sobre lo que realmente valoramos. Mientras Mitchell se preparaba para comunicar lo que claramente iba a ser el despido de Joyce, Robert tomó una decisión que cambiaría no solo su negocio, sino su vida. La cuestión no era si podía permitirse perder a un director regional como Mitchell. La cuestión era si podía permitirse perder su alma. Robert se levantó tan bruscamente que su silla rozó el suelo, y el sonido atravesó el silencio de la tienda como un cuchillo. Todas las miradas de la cafetería se volvieron hacia él cuando se quitó la gorra de béisbol y se enderezó hasta alcanzar su máxima altura. El momento del reconocimiento se extendió por la sala como una piedra lanzada al agua tranquila. Señor Harrison. La voz de Joyce era apenas un susurro, con los ojos muy abiertos por la confusión y algo que podría haber sido esperanza. El rostro de Mitchell pasó de rojo a pálido en un instante. Señor, no sabía que estaba aquí. Solo estaba gestionando un asunto de personal de acuerdo con la política de la empresa. ¿Qué política de la empresa sería esa, Charles? La voz de Robert era tranquila, pero había acero debajo. La política que castiga a los empleados por mostrar amabilidad a los clientes, la política que trata la compasión como un robo. La cafetería estaba tan silenciosa que Robert podía oír el tráfico exterior, el zumbido lejano de la máquina de café expreso, el sonido de sus propios latidos. Joyce se quedó paralizada entre los dos hombres, con una mezcla de miedo y desconcierto en el rostro. Robert se volvió para dirigirse no solo a Mitchell, sino a todos los que estaban en la cafetería, a sus empleados, que habían estado viviendo valores que él había olvidado, y a los clientes, que se habían sentido conmovidos por pequeños actos de amabilidad que nunca aparecían en los informes trimestrales. «Llevo 2 días sentado aquí», dijo, con una voz que llegó a todos los rincones de la sala. «2 días observando cómo funciona realmente este lugar cuando yo no estoy. Y lo que he visto ha sido la mejor lección de liderazgo que he recibido nunca». Miró directamente a Joyce, viéndola con claridad por primera vez, quizá. «Has estado regalando café a las personas que lo necesitaban, ¿verdad? Cubriendo los déficits con tu propio dinero porque crees que la bondad es más importante que los márgenes de beneficio». Joyce asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Nunca fue mi intención robarle, señor Harrison. Es solo que no podía soportar ver a alguien marcharse decepcionado cuando una taza de café podría ser lo único bueno de su día. Robarme». La voz de Robert se hizo más fuerte, más segura. «Joyce, has estado regalando algo mucho más valioso que el café. Has estado regalando esperanza, dignidad y conexión humana. Has estado representando lo mejor de lo que esta empresa podría ser». Se volvió hacia Mitchell con expresión severa. «Estás despedido, Charles. Con efecto inmediato. Un gerente que no sabe distinguir entre robo y generosidad no tiene cabida en mi empresa». Mitchell abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «Pero señor, las políticas, los márgenes de beneficio, las políticas están cambiando», dijo Robert con firmeza. A partir de hoy, la transformación que se estaba produciendo en Robert era visible para todos los que lo observaban. No se trataba solo de un director ejecutivo tomando una decisión empresarial. Era un hombre que recordaba quien siempre había querido ser. Se dirigió a toda la cafetería, con voz cálida y emocionada. «Mi abuela fundó este negocio hace 60 años con la sencilla convicción de que todo el mundo merece un lugar donde se le trate con amabilidad y respeto. En algún momento del camino, perdí de vista eso. Pero ustedes», señaló a Joyce, «Tom y Betty, nunca lo olvidaron». Joyce se secó las lágrimas de los ojos. «Tu abuela parece que era una mujer maravillosa». «Lo era», dijo Robert en voz baja. «Y te habría querido.
habría visto en ti el mismo espíritu que construyó este lugar. Los clientes de la cafetería comenzaron a sonreír, sintiendo que estaban presenciando algo especial. Tom parecía a punto de estallar de felicidad y Betty se secaba los ojos con una servilleta. Robert sacó su teléfono y hizo una llamada que todos pudieron oír. Departamento Legal, soy Robert Harrison. Necesito que redacten una nueva política de la empresa inmediatamente. A partir de hoy, todos los gerentes de cafetería están autorizados a ofrecer bebidas y comida gratis a los clientes que atraviesen dificultades económicas. Cuando colgó, la cafetería estalló en aplausos. Joyce lloraba abiertamente, pero eran lágrimas de alegría. Señor Harrison, no sé qué decir. Di que me ayudarás a reconstruir esta empresa tal y como debe ser, respondió Robert. Di que me ayudarás a recordar que los números más importantes no están en las hojas de cálculo. Son el número de personas a las que ayudamos, los momentos de amabilidad que creamos y las conexiones que fomentamos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores que nos recuerdan lo que realmente importa. A medida que los clientes matutinos volvían gradualmente a sus conversaciones, una nueva energía llenó la cafetería. Se sentía como el primer día de algo hermoso, no solo para el negocio, sino para todos los que se habían visto conmovidos por este momento de transformación. Robert sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, pero por primera vez en años, se sentía verdaderamente emocionado por el futuro. 6 meses después, Robert se sentó en la misma mesa de la esquina donde había comenzado su viaje de descubrimiento. Pero todo había cambiado. La cafetería bullía con la misma energía cálida que recordaba, pero ahora se sentía intencionada, respaldada y celebrada, en lugar de oculta. La política de atención a la comunidad que había implementado se había adoptado en los 43 locales, y las historias de amabilidad que llegaban a su escritorio cada semana lo llenaban de más orgullo que cualquier informe de beneficios. Joyce se acercó con su café habitual, pero su aspecto había cambiado. Zapatos nuevos, un paso seguro y la sonrisa que se tiene cuando sabes que tu trabajo es valorado. Le habían ascendido a coordinadora regional de la comunidad, un puesto que Robert había creado específicamente para difundir la cultura del cuidado que ella encarnaba con tanta naturalidad. Lo de siempre, señor Harrison, le pidió, pero ahora su tono era juguetón, cálido, fruto de la amistad que había crecido entre ellos a lo largo de los meses. Por favor, Joyce, ya hemos hablado de esto. Cuando estoy sentado en tu mesa, soy Robert, respondió con una sonrisa. Y sí, lo de siempre. Los ojos de Joyce se iluminaron mientras preparaba su café. A los clientes les encantan las nuevas iniciativas y las historias que nos cuentan son increíbles. Betty ha estado colocando fotos y cartas de ellos en el tablón de anuncios de la comunidad. Señaló hacia una esquina de la pared que ahora estaba cubierta de fotos, notas de agradecimiento de los clientes y novedades de las diversas iniciativas benéficas que la cafetería había comenzado a apoyar. Mientras Joyce le traía el café, Robert reflexionó sobre cómo había evolucionado por completo su definición de éxito. Las métricas financieras seguían siendo sólidas. La fidelidad de los clientes había aumentado drásticamente desde que habían puesto en marcha las iniciativas de amabilidad, pero las cifras que más le importaban ahora eran otras. El número de familias ayudadas a través de programas que permitían a los clientes comprar bebidas adicionales para aquellos que no podían permitírselas. El número de personas que habían encontrado amistad entre los clientes habituales. Tom se acercó con un entusiasmo que no había disminuido a pesar de su ascenso a subgerente. Robert, tienes que ver esto, dijo, mostrando la pantalla de su teléfono. La señora Patterson acaba de publicar algo sobre nosotros en las redes sociales. Robert leyó la publicación en voz alta. Harrison's Café no es solo una cafetería. Es la prueba de que todavía hay lugares en este mundo donde las personas se preocupan unas por otras. Hace 6 meses, estaba pasando por el peor momento de mi vida y una amable camarera llamada Joyce me hizo sentir que yo importaba. Hoy, me alegra decir que estoy mucho mejor y sigo yendo todas las semanas porque este lugar es como mi familia. La publicación tenía docenas de comentarios de otros clientes
que compartían historias similares. Robert sintió la familiar calidez en su pecho al leer estos testimonios. Este era el legado que quería construir. No solo negocios exitosos, sino comunidades donde las personas se sintieran valoradas y apoyadas. Betty apareció a su lado, como solía hacer últimamente, ya que se había autoproclamado asesora no oficial de Robert. A sus 72 años, poseía una sabiduría que complementaba a la perfección la perspicacia empresarial de Robert. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, dijo Betty, acomodándose en la silla frente a él. Es que no solo has cambiado las políticas, te has cambiado a ti mismo. El hombre que se sienta aquí cada semana a tomar café y escuchar historias es la misma persona que toma decisiones sobre el sustento de las personas. Robert asintió, pensativo. Aprendí algo importante de Joyce ese primer día. Ella dijo que su marido solía decirle que buscara lo bueno en los momentos cotidianos, porque ahí es donde se esconde el verdadero tesoro. Yo había estado tan centrado en los logros extraordinarios que me estaba perdiendo las cosas extraordinarias que sucedían justo delante de mí. La conversación se vio interrumpida por una joven que entró con un niño pequeño. Era la misma madre a la que Robert había visto ayudar a Joyce 6 meses atrás, pero ahora la mujer parecía segura, descansada y feliz. Saludó a Joyce con evidente afecto. ¿Cómo está el pequeño Jake?, preguntó Joyce. Está maravilloso. Gracias a ti, respondió la madre. Y quería que supieras que me ascendieron en el trabajo. La entrevista que me dejaste practicar aquí marcó la diferencia. Momentos como estos ocurrían a diario ahora, y cada uno de ellos reforzaba la convicción de Robert de que había tomado la decisión correcta. Al empoderar a sus empleados para que mostraran compasión, había creado un efecto dominó de bondad que se extendía mucho más allá de las paredes de sus cafeterías. Mientras la tarde se instalaba en su cómodo ritmo, Robert pensó en las 3 palabras que habían cambiado su vida. No fue la dramática declaración que podría haber esperado, sino la sencilla afirmación de Joyce. La gente se siente como en casa aquí. Esas palabras le habían demostrado que el verdadero éxito no consistía en construir un imperio. Se trataba de crear un lugar donde la vida de las personas mejorara. La transformación no había estado exenta de retos. Algunos inversores habían cuestionado las nuevas políticas, pero Robert había aprendido a responder con historias en lugar de estadísticas, compartiendo cómo la lealtad de los clientes y la satisfacción de los empleados habían creado un éxito sostenible. Al acercarse la hora de cierre, Robert recogió sus cosas, pero no sin antes detenerse a charlar con varios clientes habituales y hablar con su equipo. Este ritual vespertino se había convertido en una de sus partes favoritas del día. Joyce lo acompañó a la puerta, como era ya costumbre. «¿Mañana a la misma hora?», le preguntó ella. «No faltaré», respondió Robert. «Aquí es donde mejor pienso últimamente». Al salir al aire de la noche, Robert reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. El ejecutivo que antes medía el éxito en dólares ahora lo medía en sonrisas, en momentos de conexión, en la certeza de que su negocio estaba haciendo del mundo un lugar un poco más amable. Las 3 palabras que lo habían detenido en seco, la gente se siente como en casa aquí, se habían convertido en algo más que una simple observación sobre su cafetería. Se habían convertido en su declaración de principios, en su recordatorio de que el mayor logro en los negocios y en la vida es crear espacios donde las personas se sientan valoradas, apoyadas y queridas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más relatos conmovedores que nos recuerdan lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Y recuerda, a veces los cambios más importantes comienzan simplemente con abrir los ojos a la bondad que ya nos rodea.